Algo que preocupa y mucho, Cris, y que de hecho me ha pasado de cerca, es el tema de la trombosis. Porque verdaderamente hay formas de prevenirlo, hay síntomas a los que uno tiene que estar atento, pero no se sabe mucho. En general a las personas que les ha tocado transitar una trombosis, es realmente algo que asusta, en primer lugar, duele también en otros casos. Hay mucho para charlar. Si te parece, le damos la bienvenida, que ya está con nosotros, a Alicia Blanco, que es doctora especialista en bioquímica clínica y vocera de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Cristian, Abigail, te saludamos. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por el llamado y buenas tardes a la audiencia. Por favor, bueno, a ver, este tema de la trombosis en realidad surgió también, recordemos, por la vacuna de AstraZeneca. Exactamente, de COVID-19, pero en realidad muchas personas tienen este tipo de complicaciones de la salud y nada tiene que ver con la vacuna, ¿verdad, Alicia? Bueno, sin duda. Creo que lo que ocurrió con el tema de la vacuna es darle visibilidad, en realidad, a una cosa que es rarísima, porque la complicación de la vacuna es algo rarísimo, pero bueno, vamos a aprovechar, me parece, ese hecho como para que la población en general conozca un poquito más qué es la trombosis y cuáles son los riesgos. ¿Y por qué es importante conocerla? Como bien decías, para prevenirla o para tratarla lo antes posible y de ese modo evitar complicaciones mayores. Es importante que consideremos que más allá de este contexto de pandemia que nos ha cambiado un poco las cosas, 1 de cada 4 muertes en el mundo por causas no infecciosas están relacionadas a una complicación trombótica. Es altísimo. Y justamente el inicio de esta campaña del Día Mundial de la Trombosis por la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis ya hace unos años, es justamente apuntando a, con la difusión y el conocimiento, tratar de bajar ese número, disminuir el impacto que tiene la trombosis en la tasa de muerte mundial. ¿Y cómo va el resultado, diríamos? ¿Cómo va el trabajo? El trabajo es muy lento, pero año a año tenemos cada vez más personas que se acercan, más personas que ayudan en el sentido de ser parte de esta comunidad y difundirlo. Hay una página web que inclusive está en inglés, pero está también en castellano en la misma página, para aquellos que quieran o informarse o participar de las distintas actividades de difusión o conocer un poco más sobre el fenómeno. Bien. La página Alicia, si quieren les paso la página, sí, que es worldthrombosisday.com.org. Bien. Después se las Bien. puedo pasar para la producción si quieren difundirlo, Sí, porque claro, es sumamente interesante para todos aquellos que tengan inquietudes. sí, claro. Hay gráficos, hay información. ¿Cuánto hay de factor genético en un paciente con trombosis? Hay razón. La trombosis es multifactorial. Hay una suma de cuestiones que van apareciendo o que se van desarrollando y hacen que en un determinado momento esa sumatoria sobrepase un límite, un umbral, y ahí aparece el fenómeno trombótico. Si quieren, comentamos algunos de esos factores de riesgo. De hecho, claro, hay trastornos de la coagulación, personas que tienen trastornos de la coagulación, que pueden estar predispuestas al desarrollo de trombosis. Que tengan estos factores no quieren decir que vayan a hacer sí o sí la trombosis, pero favorece. Es lo que habitualmente se llama trombofilias. Ajá. Ahora, a eso se suman cuestiones como un reposo prolongado, una internación, un viaje prolongado, sea en avión, en auto, en ómnibus. El sedentarismo es un factor de riesgo, por eso se recomienda que cuando tenemos actividades sedentarias nos levantemos cada hora, hora y media, hagamos algún ejercicio, caminemos un poquito, aunque sea en la casa, pero moverse, no estar permanentemente sentados, e hidratarse mucho.
Y después, bueno, hay también el cáncer, es un factor de riesgo, los distintos cánceres tienen distinto grado, pero hablemos así generalmente, ciertos tratamientos hormonales, el embarazo a veces puede favorecer también, sumado a una serie de condiciones, que aparezca una complicación trombótica, es decir, son múltiples. Lo interesante es que podemos prevenirlo en el sentido de que si conocemos estos factores, el médico puede indicar medidas que nos ayuden a prevenirlo, ya sea medidas con tratamientos profilácticos o a veces medias de compresión. Bueno, eso ya va muy al criterio clínico, pero sepamos que es una patología que podemos prevenir. A través de un análisis de sangre común, el médico se puede dar cuenta, digamos, un análisis de sangre de rutina, se puede dar cuenta si tengo factor de riesgo como para adquirir trombosis o para tener trombosis. Eso ya es, no es un análisis, no es que sea un análisis de sangre común, y tampoco se aconseja eso de un modo, ese tipo de estudios de un modo generalizado. Tiene que estar muy bien enfocado el estudio y en determinadas condiciones, y sabiendo que esos resultados van a llevar a alguna conducta, digamos, médica o de prevención o de tratamiento. Son cosas muy puntuales, porque si no, bueno, lo único que pueden generar es angustia y malas condiciones de vida a veces. Así que no, tiene que ser siempre indicado por un profesional que evalúe si se justifica o no hacer alguna búsqueda de algún estudio. Ahora, entonces, aquella persona que padece algún tipo de cáncer, o aquella persona que tiene una vida sedentaria, la idea es ir al médico, controlarlo y decirle, mira, a mí me gustaría saber si yo tengo esta posibilidad o si no, o en realidad hay que esperar a que aparezca el síntoma. No, los factores de riesgo es mejor tenerlos identificados. No es que vayamos a tener que ir al médico en todo momento a preguntarle qué pasa, pero bueno, si tenemos una consulta y si tenemos algún tipo de inquietud, podemos manifestarlo, y será el médico quien decidirá si es que hay que tomar alguna medida o no. Esto no es una cosa generalizada. Lo que sí podemos hacer es tratar de tener una vida sana, porque el tabaquismo es un factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo. Decía que esto de moverse favorece, que es un modo de prevenir. Entonces, bueno, saber que todas estas cosas existen y tratar de estar lo mejor posible para disminuir los factores de riesgo. Ahora, Alicia, perdón, Cris, que le hago esto porque me quedó como colgado también los síntomas. ¿Cuál es el síntoma o cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta o que estar atento? Bueno, las trombosis hay dos grandes tipos, las trombosis venosas y las trombosis arteriales. Las trombosis arteriales están relacionadas con infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, es decir, alguna dificultad en la marcha o en la adicción, o los típicos cuestiones de dolor en el pecho para el tema del infarto. La trombosis venosa, la presentación más frecuente que tiene, puede haber múltiples, pero la presentación más frecuente que tiene es lo que se conoce como trombosis venosa profunda. Eso suele darse en los miembros inferiores, principalmente pantorrilla o en el muslo. ¿Y qué es lo que provoca? Bueno, como mencionaban antes, dolor en la zona, inflamación, puede cambiar de color, puede cambiar de textura, de turgencia por la inflamación, pueden haber enrojecimiento. Entonces, algunos de estos síntomas deberían llamarnos la atención y llevar inmediatamente a la consulta médica. Puede haber una etapa diferente, porque las trombosis es que se provoca un coágulo, se produce un coágulo dentro del torrente sanguíneo y dificulta el flujo. Pero ese coágulo a veces puede desprenderse y viajar, y en el caso de la trombosis venosa puede alojarse en el pulmón.
y dar lo que conocemos como embolia de pulmón o tromboembolismo pulmonar, que es más serio que lo que hablábamos anteriormente, y ahí las manifestaciones, los signos pueden ser dolor en el pecho, dificultad respiratoria, a veces hay un reflejo de dolor en la espalda, el ritmo respiratorio está más agitado, más rápido, puede haber aumento del ritmo cardíaco, taquicardia, puede haber mareo, puede haber desvanecimiento. Entonces, hay que, esto por supuesto es más serio que lo que planteábamos antes y todo requiere tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones mayores. Tratamiento médico, ¿no? En general eso es un tratamiento anticoagulante lo que se instaura. No siempre aparecen los síntomas en trombosis, digamos. No siempre aparecen los síntomas de dolor de piernas o que se ponga rojo. Los síntomas van a aparecer. Lo que pasa es que puede haber otras trombosis que no sean trombosis venosa profunda. Pero ya es más complicado de explicarlo así en forma generalizada. Claro. Pero eso es lo más frecuente. Común, eso es, exactamente. Y eso puede complicarse en una embolia si no se trata a tiempo, con lo cual es muy importante detectarlo tempranamente. Bien, importantísimo entonces eso, importantísimo que si tenés algún síntoma, vayas, consultes al médico. No hay que dejarse estar en estas cosas porque después uno, viste, yo siempre digo lo mismo, que es un refrán bastante viejo, pero siempre es preferible prevenir y nunca curar. Sí. Es totalmente cierto, podemos prevenir, y si no se pudo prevenir, cuanto antes se trate, cuanto antes se detecte. Por eso es importante que sepamos que existe, no es para asustar, sino es saber que existe y tomar las medidas para o evitarlo o tratarlo tempranamente. Bien, perfecto. ¿A dónde se pueden comunicar, Alicia, en caso de que tengan alguna duda aquellos que nos están escuchando? Hay una página web que es World Thrombosis Day.org y si colocan es.world DAI.org. Bien ahí, bien ahí. Bueno, igualmente... Ya directamente en español. Bien, igualmente vos esto se lo mandás a Mica, nuestra productora, correcto. Y ahí nosotros lo vamos a subir a las redes para poder difundirlo, porque es importantísimo para todos nuestros amigos, amigas, y también para que aquel que tiene alguna conocida o lo que fuere conocido y esté en el tema, que también lo haga, ¿no? Y que pueda difundirlo. Bien, me parece muy útil. Muy amable, Alicia, muchísimas gracias. ¿Me dejan ¿Puedo decir dos palabras más? Hablamos de la vacuna y hablamos de la trombosis. Quiero pasar un mensajito muy, muy corto, pero que me parece muy importante. Es una complicación que puede aparecer, pero es rarísima. Lo descripto para AstraZeneca, que es la que tiene más casos registrados, es de menos de un caso cada 100.000 dosis de vacunas administradas. Y la otra cosa que es importante que tengamos presente, y por eso el beneficio de vacunarse, aún en personas que hayan tenido una trombosis previa, que estén anticoaguladas, que tengan factores de riesgo, es que el COVID, la infección por COVID, tiene un componente o tiene complicación trombótica. Y en más o menos entre 15, 20, 30 casos con COVID, de cada 100 casos con COVID, es decir, más del 10%, tienen complicación trombótica. Veamos la diferencia. 10 a 100 contra menos de 1 a 100.000. Entonces, la vacuna, costo-beneficio, hay que vacunarse. ¿Es una complicación que existe, que es real? Sí.
pero si comparamos con respecto al riesgo que se corre de tener la infección por COVID, está ampliamente compensado. Impecable. Bueno, y buenos datos, porque la verdad que no tenía ese dato de la cantidad de las personas que estaban con una dosis o con 2 dosis y que podían generar la trombosis. Ese es un buen dato. El registro es, este registro es del Reino Unido y de la Unión Europea, en donde llevan aplicadas más de 45, 50 millones de dosis en cada región. Y lo registrado, ya les digo, es menos de un caso cada 100.000 dosis aplicadas. Impecable. Gracias, Alicia, un placer. No, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, un placer estar con la audiencia y a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.